Yo llegué a los 15 años ahí a Verde Valle a pedir una oportunidad. Pues complicaciones, la verdad que siempre lo disfruté. Yo creo que ya hasta después, cuando ves todo el camino que recorriste, ves que sí sacrificaste muchas cosas, como de pronto gente en el camino que te dijo que no, tal vez no ibas a poder o que te trataban de aislar. Pero en sí lo disfruté mucho ese proceso. Fueron 5 años en mi proceso de juvenil, regional, segunda división y primera A. En ese entonces ese era el proceso que se vivía y te digo, yo creo que eran tantas mis ganas de poder llegar a que no le sufrí mucho. Sí, mis inicios también fueron un poquito más grandes. Yo llegué a los 17 años a Verde Valle. Es bueno decir que Héctor estaba en ese tiempo promotora. Cuando yo llegué estaba rentado, llegamos casi, se puede decir que a la misma edad, de poquito antes, como lo mencionó, pero él vivía en una casa club que era de promotora, yo vivía en la casa club que era en ese tiempo de club. Entonces yo llegué a Verde Valle a los 17 años y también con la ilusión de poder conseguir un sueño que después pasó, que sí fue difícil, me imagino que también para Héctor, el alejarte de tu familia, el estar tú solo, el buscar abrirte tu camino, pero al final creo que son los sacrificios que valen la pena hacer y aquí está el resultado. Entonces también fue un proceso muy largo, complicado, en donde mi generación debutó mucho antes que yo y yo no veía por dónde, también me quería ya regresar a mi casa, pero fue padre al final que se pudo lograr, ¿no? También tuve el proceso de tercera, segunda, primera A y primera división, en donde de mi llegada a mi debut pasaron 6 años y bueno, esa fue mi historia, pero estuvo padre. En lo personal, yo desde que recuerdo, desde que jugaba con un balón, yo siempre en mi mente estaba llegar a ser jugador de primera división. Lo platicaba mucho con mi papá y él también me daba bola, como se dice en el ambiente futbolístico. Él también siempre creyó en mí, o sea, siempre lo que yo le decía me lo confirmaba. Me decía, sí, hijo, seguro vamos a estar ahí en el estadio y seguro esto. Entonces eso me dio a mí mucha seguridad. Hoy que ya estoy hasta retirado, sé que creo que eso fue algo muy importante en mi confianza. Y bueno, después al pasar del tiempo, ya cuando estás en lo profesional y más vistiendo la playera de las Chivas como nos tocó a nosotros, es exigencia todos los días, es perder un partido contra quien sea en todas las divisiones que te digo, es llegar y tener un ambiente tenso, tener caras largas, directivos enojados, directivos presionándote, siempre con evaluaciones en todo tiempo, todos los tiempos, con el temor de que te puedan dar de baja, que te puedan buscar otros equipos. Entonces es ahí cuando creo que se forja tu carácter y ahí tú tienes que demostrar en tus entrenamientos y en los partidos qué tanto quieres llegar a lograr ese sueño, ¿no? Sí, ya cuando estás en las divisiones inferiores así es, creo que mi situación fue un poco diferente, yo contaba con el apoyo de mi familia, más no tanto con el impulso de mi papá, pero a mí siempre me escogían de morrillo en los equipos así, oye, creo que Johnny venga conmigo, entonces creo que desde ahí ya más o menos marcabas diferencia, ¿no? De que... Eres el del balón. Era el del, no tenía ni para un balón, entonces creo que sí era bueno. Y ya estando un poquito más en la secundaria, que empiezo a tener los torneos con mi pueblo, ahí con Ocotlán, con la selección, pues también que se empieza a acercar que la selección Jalisco y te busca, creo que son parámetros, pero ya conscientemente ya hasta la prepa, ya en la prepa dije, caray, creo que estoy en edad, creo que sí puedo, y fue donde más me enfoqué ya en prepararme, en cuidarme, y fue cuando me llegó la oportunidad de llegar a Chivas a los 17 años, y pues de ahí el camino que hice Héctor, que no es nada fácil, pero que se pudo lograr, pero yo ya hasta la prepa dije, yo creo que puedo, y fue donde me tomó conciencia. Ahora empieza tú. Ahora empiezo yo. Sí hubo una muy así de que ya me regresaba, terminó el torneo de primera A, me regresaba ya con mis cosas, traía las maletas en el carro de hecho, y me encontré algunos amigos en el estacionamiento, algunos entrenadores, y platicando con ellos me dijeron, ¿sabes qué? Aguántate porque vienen cosas buenas, de verdad, yo sé que tú puedes, eres buen jugador, alguien te va a valorar. Y también me encontré con un gran consejo de un amigo que se llama Efraín Cruz, que me dijo, ¿sabes qué? No tires la toalla, tú ya eres un jugador reconocido en primera A.
si tú te quieres retirar, adelante, pero yo digo que si no, no es conformismo, pero tú tienes un nombre en primera A, tú le has dado mucho al fútbol, pero también el fútbol te tiene que regresar algo a ti. Entonces no te retires de esta profesión, juega en primera A muchos años si quieres, pero hasta que no te dé una casita, un carrito y un negocio. Entonces fue también un consejo que me dio un amigo y dije, bueno, sí es cierto, pues puedo jugar muchos años en primera A, pero bueno, después se abrió la oportunidad y me tocó jugar en primera división. Bueno, sí, pues en lo personal también porque en mi tiempo cuando de pronto nos subían o había ya como los pasos esos que dice Johnny de ir avanzando en los procesos, también me llegué a quedar en algunos compañeros. Desgraciadamente en el fútbol, pues en las fuerzas básicas compites mucho contra tus compañeros, malamente, ¿no? Porque tal vez no tienes la experiencia de que tienes que enfocarte en lo tuyo y lo demás no pasa nada. Pero si ese como te llega a pegar como en el ego o en la moral, digamos, dejas de creer en ti. Y ya cuando estuve para dar el paso a primera división, pues era un equipazo el que estaba en primera división, la verdad que era los campeones del 97, Joel Sánchez, Claudio Suárez en mi posición, el Pirata Castro, entonces era difícil poder quitar alguno de esos para que debutaras, entonces en algún momento sí llegué a pensar en irme a otro equipo a buscar esa oportunidad de debutar, y después el fútbol, como también dice Johnny, cuando tú trabajas siempre te da una oportunidad, se acomodan las cosas. Después salió el Tuca, llegaron otros entrenadores que ya me conocían de alguna manera un poquito más y fue como llegué a debutar, pero sí llegué a tener algún tiempo de dudas. Pues mira, en lo personal en Chivas me tocó tener más de 20 entrenadores, desde fuerzas básicas hasta en primera división, y la verdad me han preguntado, me han hecho esta cuestión y yo creo que todos tienen algo importante. Con unos tienes cierta química, hay más confianza, con otros un poquito más alejado, pero creo que todos tienen cosas importantes. Con el que yo me quedo es con Chepo, siempre lo he dicho, porque nos tocó ser campeones en este equipo, poner una estrellita en el escudo y porque me hizo crecer mucho como jugador y como persona, pero de todos te podría decir algo importante. Sí, de igual manera, todos merecen un reconocimiento de nuestra parte porque son entrenadores que de alguna forma nos formaron y nos dieron bases para ser jugadores de primera división y tener una carrera de muchos años. La verdad que en ese sentido, reconocimiento a todos, y al que yo también he mencionado que sí, realmente tengo un cariño, un aprecio muy especial y que también le agradezco mucho los conceptos que me dio para ser un buen jugador y buen defensa, a José Luis Real, que desde fuerzas básicas él se incorporaba a los trabajos y nos enseñaba, y ya después lo tuvimos como entrenador, pero sí creo que en mi persona, en lo que fue mi profesión, él me dio muchos fundamentos para ser un buen jugador y poder tener una gran carrera. Yo concentraba con el Tiburón Sánchez y pues al principio, al menos en mis tiempos, era como de ser muy servicial para todos los grandes, para todos los mayores, era estar al servicio de ellos, no era que se aprovecharan, pero también uno como que quería meterse a ese mundo y era un poquito el precio que había que pagar, ¿no? De vete por los desayunos, los jugos, los licuados, los chocomil antes de entrenar, era como, lo hacían hasta para calarte, o a los tacos al vapor ahí afuera del club después de los partidos, o en las concentraciones también te mandaban a la tienda por las cosas, o sea, no lo hacían ellos. Pues era todo nuevo, era de estar en algo, pues en segunda división, y aunque sea Chivas, no vives lo que es en primera división, los hoteles, los vuelos, la gente. Entonces, para mí era un sueño, para mí era todo disfrutar, llegar a los estadios y verlos llenos, y eso también tiene mucho nerviosismo, porque tú quieres hacer las cosas bien y tienes que tener como muy claro qué es lo que tienes que hacer dentro de la cancha, y a mí me ayudaron mucho ese tipo de personas como Osvaldo Sánchez, Joel Sánchez, Lupillo Castañeda, Coyote, un montón que con mucha experiencia te decían alguna palabra y como dámela a mí, relájate, y ya con eso te aligeraba y te enfocabas en lo que tienes que hacer. ¿Qué mandaste? No,
bueno, después sí también la aplicamos porque era como el ciclo que se tiene que vivir en el vestidor. Pues a lo mejor al Pato Araujo, al Negrito Esparza, al Chore Mejía, al Chore, al Javi, a todos los más chavos. Zuli, a todos ellos, sí. Al mismo Chicharito, al Fabián, a toda esa banda. Chatón. El Chatón, el Mario de Luna, el Forest. Esos fueron como mis chavos en ese aspecto. Sí, la verdad que sí, era difícil. Eran jugadores de jerarquía también y como novato pues tú llegas con la incertidumbre de qué va a pasar. Mi primer compañero fue Manuel Sol también. En el vestidor pues dizque muy serio, pero sí ahí era medio... El alacrán, imagínate. El alacrán, pintaba una cosa y hacía otra. Pero yo llegué también a la habitación y era, como dice Reynoso, estar de servicial, qué te hace falta, qué necesitas, si te pedían algo tenías que hacer. Tenías que esperar a que él se pasara y se acostara en la cama, porque si tú ya elegías, mi cama, ¿no? Entonces, tú tenías que esperar a que se pasara para ver a cuál se iba a quedar él y tú ya después te ponías en la otra cama. No se diga, pues el control de televisión era imposible. El control ni agarrarlo. Ni agarrarlo, o sea, él tenía que tener el mando del control. O sea, si te decía, cámbiale, pues órale, ya le cambiabas tú, pero era imposible tú tener el control. Y aparte, pues ya ellos apagaban la tele a la hora que fuera y tú te tenías que quedar callados y ellos se dormían temprano, pues sí. Te aguantabas ahí como que... Bañarte después que ellos. Bañarte después que ellos. Si le gustaba tener las cortinas abiertas, pues había que aguantar las cortinas abiertas. El aire o no tener aire, o sea, tú tienes que aguantar todo eso. Ellos tienen el control. Pues sí, pues es parte de, porque ellos ya tienen una jerarquía y a nosotros siempre nos gustó respetar eso.